Ejemplos entonces de tracción de las estructuras encefálicas, como la lesión intracraneal, como los tumores, al expandirse, van tironeando, van comprimiendo o van invadiendo las estructuras que tienen receptores para el dolor, y de esa manera es que se puede percibir el mismo. Por ejemplo, ahí tenemos la cefalea postraumática. ¿Quién no ha tenido un golpe y luego tiene dolor y por ahí de vez en cuando vuelve a doler en el lugar del golpe, aunque ya el golpe haya pasado? Alteraciones de los vasos. Acá es muy importante este tema. Fíjense, inflamación. Inflamación de los vasos sanguíneos. Bueno, los vasos intraparenquimatosos en el cerebro no es tan común que se inflamen, pero sí, por ejemplo, extracraneales, de todo subcutáneo. Acá la arteria temporal, de hecho hay una patología que se conoce como arteritis de la temporal, que es una patología autoinmunitaria, que se forma un granuloma inflamatorio en la media y la íntima de la arteria y que por supuesto duele mucho. Arteritis de la temporal. La dilatación, esto sí involucra a los vasos intracerebrales. Vasodilatación, como la resaca, producida por el alcohol, como los antihistamínicos, como la histamina, perdón. Los antihistamínicos justamente van en contra de él. Los nitritos, que se usan como vasodilatadores coronarios, por eso muchos pacientes abandonan o no tienen una buena adherencia debido a esta cefalea. La fiebre, ¿se acuerdan? La segunda etapa de la fiebre producía vasodilatación, ¿sí? Y de esa manera provoca la cefalea. Pero también fíjense ustedes que las trombosis también pueden llegar a producir cefalea, como sucede en los ACV. Entonces los accidentes cerebrovasculares también pueden llegar a tener cefalea. La irritación meningia es un tema especial porque el dolor es muy intenso, muy específico, y se debe a la irritación de la meninge, tal cual como si fuera una peritonitis. El mismo dolor de la peritonitis, ¿se acuerdan del signo de Bloomberg? O el dolor en puntada de costado de la pleuritis. Bueno, acá sucede lo mismo con la irritación meningia por inflamación, ya sea esta infecciosa o no. Puede ser por sangre, en la hemorragia subarachnoidea, por ejemplo, pero también puede ser por medicamentos, por radioterapia, pacientes que están siendo irradiados por algún tumor. Los rayos, ¿sí?, queman las meninges y producen inflamación de la misma y dolor. Los otros, como la sinusitis, glaucoma, ya son más extracraneales o faciales, ¿sí? Acá vamos a hacer hincapié a todo lo que es intracraneal cerebral. Bien. Clasificaciones. Esto es muy importante. Hay una gran clasificación de acuerdo a la etiología. Primarias y secundarias. Primarias son las que no se conoce la etiología, ¿sí? Por eso se las llama primarias también, o idiopáticas. Las secundarias todas tienen una causa que las determina. Por ejemplo, traumatismo, por ejemplo, una meningitis. Las primarias, se conoce algo del mecanismo fisiopatológico, pero no se sabe el desencadenante, la causa concreta. ¿Quiénes están ahí? Generalmente son cefaleas crónicas como la migraña, la cefalea estemínica de Horton, o también conocida en racimos,
y la cefalea tensional. Esas son las cefaleas primarias. Generalmente son crónicas. No se conoce el mecanismo, por eso se llaman primarias. Las secundarias, todas tienen una causa bien determinada. También las podemos clasificar topográficamente a las cefaleas en intracraneales y extracraneales. Dentro de las extracraneales estarían, por ejemplo, la sinusitis, la que está dada por problemas oculares, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es una más que craneal, es facial, la arteritis la temporal, ¿sí? Y la presentación en el tiempo. Esto es muy importante. Agudas y crónicas, ¿sí? Agudas y crónicas. Todos alguna vez hemos tenido un dolor, una cefalea, pero la mayoría no ha ido a consultar por la cefalea. ¿Por qué? Porque la cefalea no ha sido intensa, porque la cefalea no les ha alterado la calidad de vida, porque la cefalea no ha sido remitente o recurrente, entonces lo han tomado como un dolor pasajero, como existe. Entonces, las cefaleas agudas, si tienen cierta característica, toman mucha importancia. Entonces, nos tiene que llamar la atención para estudiar a esos pacientes y examinarlos exhaustivamente en busca de una causa, que lo vamos a ver más adelante durante el transcurso de esta clase. Bien. Fíjense acá, por ejemplo, ¿ven? En esta clasificación voy a poner acá el láser. Acá. Trastornos extracraneales, ¿sí? Articulación temporomandibular, Hay pacientes que tienen un trastorno de artrosis o artritis o luxación inclusive de la articulación temporomandibular y se asocian muchas veces a dolor. Ahí está, por ejemplo, ahí está el ejemplo, ¿sí? Columna cervical, muchos trastornos de columna cervical, sectificación, escoliosis, artrosis, hernias de disco cervical, mucha patología cervical, mucha. Entonces, eso produce dolor principalmente a nivel cervical. Oftalmológico, lo que estuvimos charlando recién. Dientes, maxilar superior, maxilar inferior, sobre todo maxilar superior. Trastorno del oído medio, ¿sí? La otitis media aguda. Senos paranasales, la sinusitis. Todos estos son ejemplos de trastornos extracraneales, de consulta frecuente. Y dentro de las arterias, la arteritis de la temporal, que esa no es tan frecuente. Vamos a los trastornos intracraneales, migraña, cefalea crónica, primaria, que se debe a vasodilatación, pero no se conoce la causa concreta que la desencadena. Meningitis por inflamación o irritación de la meninge. La hipertensión endocraniana, que está presente en muchas patologías intracraneanas, produce mucho cefalea. Los tumores cerebrales, ni hablar de la hemorragia subaracnoidea, que provoca ambas cosas, irritación meningia por un lado, hipertensión endocraniana por el otro. Y por último, los trastornos psicosomáticos, donde ahí está ubicada la cefalea tensional. Se relaciona mucho con personas con mucho exceso de trabajo, con mucho estrés, falta de descanso, etc. Bien. Hasta acá, ¿estamos bien?
Voy a permitir que vuelvan a prender los micrófonos. Recién lo anulé porque había mucho ruido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, Sí, profe. profe. Está bien. Perfecto. Continuamos entonces. Mientras me deje... Ahí, a ver. Siguiente. Bueno, esta es la que ya vimos. Siguiente. Ustedes pueden ingresar a la web y buscar la clasificación internacional del dolor de cabeza, que es realmente una grandísima, muy larga, por lo tanto, se las nombro, no la vamos a describir acá, por supuesto, porque acá vamos a ver lo más frecuente. Acá llegamos, ya me había adelantado yo, la importancia de clasificar en el tiempo, cefaleas agudas, cefaleas crónicas. No hay un punto de corte que digamos así, a menos de 15 días aguda, más de 15 días crónica. Pero acá está lo importante, porque si un paciente consulta por cefalea, seguramente es porque le causa mucha molestia. Entonces yo tengo que investigar al máximo ese paciente. Por eso lo de interrogatorio exhaustivo y profundo. Examen físico, neurológico y clínico detallado. Identificar los signos de alarma que los vamos a ver a continuación. Y por supuesto los exámenes complementarios que se consideren oportunos. Ya vamos a ver más adelante los signos de alarma de una cefalea. Y a raíz de eso les voy a contar de un caso. Cefalea aguda. Paciente viene con cefalea. ¿A qué le podemos llamar cefalea aguda? Menos de una semana. Yo diría menos de 3 días. Cefalea aguda. ¿Sí? Comienzo cercano en el tiempo. ¿Sí? Cefalea aguda. Y para colmo, aguda e intensa, por lo que el paciente consulta. Si no, no consultaría. Si fuera ese dolor leve, no consultaría. A ver, díganme ustedes, todos han tenido alguna vez un dolor de cabeza. Alexei, por ejemplo, que lo estoy viendo. Ay, a mí ya es crónico, doctor. Yo tengo bastante... La edad ya, ya no deja más ser jovencito. Bueno, dentro de la cefalea crónica, acordate que está la migraña, la de Horton y la tensional. Sí, sinusitis también y cefalea de tensión yo tengo, cervical. Está bien. Pero me refiero a los dolores leves, nadie va a consultar cuando tiene un dolor. Generalmente, inclusive se automedican todo con paracetamol o ibuprofeno. Quien no ha estado con fiebre ya tiene cefalea también. O las resacas, ni hablemos, ¿no? Ezequiel Araya, ¿cómo le va a Ezequiel? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Tuvo resaca alguna vez, Ezequiel? Bastantes veces, más de lo común. ¿Con dolor de cabeza o no? Sí, Bueno, con dolor de cabeza. Y con imposibilidad de moverme también. Upa. ¿Es de Chile, Araya, usted? ¿Cómo? ¿Es de Chile? No, de San Juan. Ah, porque la tonadita es parecida, ¿no? Sí, estoy con el barbijo puesto, así que capaz que sea por eso. Está bien. Bueno. Cefalea aguda con signos meningios. Ya vamos a ver todos los signos meningios. Rigidez de nuca, fotofobia, etcétera. Cefalea aguda con signos meningios y fiebre, ojo, me está casi poniendo el título de meningitis. Pero si está sin fiebre, habría que sospechar en otra entidad como la hemorragia subaracnoidea. O una meningitis en el transcurso de radioterapia o algún fármaco específico.
pero lo más probable es que se trate de una hemorragia subaracnoidea. Ya vamos a ver todo detallado, cada uno de ellos. La cefalea aguda también la pueden presentar otras patologías, pero en este caso se van a acompañar con signos neurológicos típicos. El ACV va a venir con la clásica hemiplegia facio-braquiocural, ¿sí? Que ustedes ya la conocen, que lo vimos en el síndrome piramidal. O bien el paciente va a tener un tumor intracraneal, en este caso no hay signos de irritación, ni hay meningia, ni hay fiebre, ni tampoco la cefalea tiene signos de irritación meningia. Estas dos que vimos recién tienen signos de irritación meningia. Nada más que hacíamos diferencias con fiebre o sin fiebre. En cambio, en estas no hay signos de irritación meningia, pero sí hay signos neurológicos focales. El hematoma subdural, por ejemplo, que generalmente se produce postraumatismo, un acceso cerebral, que es un proceso infeccioso, pero dentro del cerebro, y no involucra a las meninges, sino ahí tendríamos también signos de irritación meningia. Miren, seguimos. Cefaleas agudas ahora, pero sin signos neurológicos. Importante, cefaleas agudas sin signos neurológicos, ni irritación meningia. Una crisis hipertensiva, por ejemplo, una exposición prolongada al sol, un golpe de calor, consumo de medicamentos vasodilatadores, ya lo vimos, consumo de drogas ilegales, ingesta de alcohol o abstinencia de sustancias diversas, fiebre, la hipoglucemia también se puede acompañar de cefalea, postconvulsión, el estado postictal es el que queda después que ha pasado de la crisis epiléptica, algunas menstruaciones que se asocian con cefalea, después de una punción lumbar que justamente yo hice para tratar de aislar el agente etiológico de la meningitis y además ver las características del líquido cefalorraquídeo. Tenemos video más adelante, vamos a ver. Post-trauma integral, ¿sí? Y acá lo que les había prometido, signos que sugieren gravedad, signos que nos tocan la puerta, alarma. ¿Cuál? En el interrogatorio, el paciente refiere el peor dolor de cabeza que tuvo en su vida, por ejemplo. Si le hacemos la escala visual analógica, ¿se acuerdan de dolor? Seguramente va a decir 10 o tal vez puede decir 11. También puede ser que se refiera como el primer dolor de cabeza importante que tuvo en su vida. También una cefalea que empeora en los últimos días o semanas. Por ejemplo, ya me detengo en ese punto. Una meningitis infecciosa, que son las más comunes, la bacteriana, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, también las hay por meningococo, también las hay virales. Se establece en 2-3 días, ya está totalmente establecido el cuadro. ¿Sí? En cambio, la hemorragia subaracnoidea es sangre que se debe a la ruptura de aneurismas congénitos del polígono de Willis. El polígono de Willis está en la base del cráneo. Aneurismas congénitos, por lo que generalmente son personas jóvenes. Y son personas que ya el aneurisma, cuando iba creciendo, le iba dando cefalea.
y que por ahí lo dejaron pasar. ¿Sí? Entonces las cefaleas se van haciendo cada vez más intensas y más seguidas en su frecuencia de presentación. Entonces, el paciente ahí debería consultar, y si me consulta, yo ya sé que es un signo de alarma, tengo que estudiarlo urgente. Tengo que estudiarlo urgente. Yo conocí una médica amiga que en ese momento tenía 36 años, médica de guardia, bastante estresada, andaba últimamente, en los últimos tiempos, porque justo se iba a casar la hija, y ella ya andaba con dolor de cabeza, que no se tomaba el tiempo para estudiarse, y bueno, era un aneurisma que iba creciendo hasta que se rompió, y bueno, una vez que se rompió, duró 24, 48 horas y falleció. Cefalea con examen neurológico anormal, fundamental. Fiebre o señales sistémicas inexplicables, donde el cuadro esté confuso. Tengo que estudiarlo. Dolor de cabeza, cefalea que precede al vómito. El paciente tiene un intenso cefalea y luego vomita. Y muchas veces, después de vomitar, mejora en cierta medida. Cefalea que se incrementa o que se presenta o que aparece, se agrava o aparece cuando el paciente se agacha. O mientras levanta algo, hace fuerza. Cuando uno hace fuerza, hace valsalva. Y si uno hace valsalva, evita la bajada de sangre del cráneo. Y entonces, si duele la cabeza ahí, es porque tengo mucha presión intracraneal. Tengo hipertensión intracraneal. Por eso también cefalea que se incrementa o aparece cuando el paciente tose. Cuando el paciente tose, hace valsalva. Como sabemos nosotros, las venas del encéfalo no tienen valvas, ¿sí? No tienen valvas. ¿Te imaginas si a este paciente lo pongo pata para arriba, digamos, lo cuelgo de los pies así con la cabeza, le estalla la cabeza? Son pacientes que ya tienen hipertensión endocraniana, por eso el dolor se incrementa al agacharse o cuando levanta algo o cuando tose. Cefalea que perturba el sueño o se presenta inmediatamente al despertar. Cuando se presenta en persona después de los 55 años. También. Todos estos son signos que sugieren gravedad y alarma y que hay que estudiar al paciente. Bueno, en el PDF que yo le voy a subir, van a tener todo esto, ahí los signos y síntomas también que acompañan. No nos vamos a parar acá, lo tienen en todos los libros esto, y quiero avanzar porque tenemos que ver los videos y todo, ¿sí? Entonces ahí están las diferencias entre meningitis, hemorragia intracraneal, tumor cerebral, arteritis de la temporal y glaucoma. A ver, tengo un chat ahí, ¿qué será? La cefalea seguida de vómito es por el aumento de la presión, no, precedida de vómito. Sí, seguida de vómito. Sí, muy probable que sea por aumento de presión endocraniana. Es lo que decía ahí, cefalea que precede al vómito. Pero ojo, que en la jaqueca también tenemos cefalea y vómito en la jaqueca alcohólica. Pero la cefalea de la jaqueca, si viene molesta, no tiene la intensidad que tiene esta que estamos viendo. Bueno, como ya dijimos dentro de las cefaleas crónicas, la más común es la cefalea tensional y es la que se debe, como les digo, a estrés,
a falta de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Cefalea de la migraña, ¿sí? Más predominante del sexo femenino, la migraña. En cambio, la cefalea histamínica es más predominante en el sexo masculino. Se caracteriza por crisis de dolor, principalmente hemicránea, en la mitad, con enrojecimiento, lagrimeo, prurito, acá en el varón, porque hay una gran liberación de histamina, además. Bueno, en el PDF les dejo también la fisiopatología rápida de... Profe, Sí, adelante. tengo una duda. ¿Las cefaleas con aura y sin aura sería una clasificación o no? Sí, exactamente. La migraña, que se caracteriza por la cefalea, puede tener aura o no. Las auras son síntomas que percibe el paciente, obvio, síntomas, antes de que viene la crisis migrañosa, o sea, antes que viene la cefalea intensa, o también antes que aparece la crisis epiléptica del epiléptico. Por ejemplo, perciben un olor raro, perciben parestesia en un miembro, perciben manchas o destellos en la visión, incluso pueden percibir sonidos extraños. Son todos síntomas que le anuncian que va a venir la crisis. La crisis migrañosa, cefalea en este caso, o la crisis epilépticas en el epiléptico. En ambos casos es preferible tener aura porque te anticipa que viene la crisis, sobre todo en el epiléptico. De manera tal que el epiléptico sabe que va a perder la conciencia, entonces se acuesta para evitar golpearse y caerse cuando pierda la conciencia. No sé si le aclaré lo que preguntó. Sí, me confundí entonces. Era migraña y no cefalea. ¿Cómo? Que me había confundido. Pensé que era de parte de migrañas, pero pensé que era parte de cefaleas, pero era parte de migrañas. Claro, exactamente. Por ejemplo, la meningitis no tiene aura. No, la que tiene aura es la migraña. Migraña con aura, porque hay migraña sin aura. ¿Sí? Hay pacientes que tienen migraña y no tienen aura. ¿Mm? Como les digo, la migraña que tengo no tenga aura no es tan importante, pero en el epiléptico sí, porque le previene que vaya caminando y se pegue un golpazo cuando pierde la conciencia con la crisis. Por lo menos acá sabe que va a venir la crisis, se puede acostar, incluso se puede poner algo en la cabeza por si empieza a convulsionar fuerte y no se golpea tanto la cabeza. O sea que las auras realmente del epiléptico son muy importantes, porque es un anuncio que le dice ya viene la crisis. En el caso de la migraña, le dice ya viene el dolor, nada más. De todas formas, ya que salió el tema, hay migrañas complejas que además se acompañan con crisis epiléptica, con crisis convulsiva, perdón, porque si hablo de epilepsia ya es otra enfermedad, con convulsiones, inclusive con pérdida de conciencia. Hay crisis migrañosas que tienen a su vez convulsiones y pérdida de conciencia. ¿Bien? No, la migraña tiene... ¿Y hay crisis epilépticas que no tengan auras? Perdón, justo estaba hablando y no te escuché. Sí, repetime. Si es que hay epilépticos que tengan las crisis epilépticas que no tengan auras. Sí, también. Hay epilépticos que no tienen aura. Por eso yo decía que si soy epiléptico, preferible es tener aura. Pero hay epilépticos que no tienen aura. Y de golpe, chao. Ah, gracias. Con alguien
¿Alguien tiene algún problema epiléptico o tuvo o conoce a alguien? Sí, yo tengo a mi hermano que es epiléptico. ¿Y él tiene aura o no? Sí, sí, pero le cuesta admitirlo, digamos. Uno más o menos ya lo conoce. Bueno, pero para él es mejor que tenga aura porque ya sabe que va a venir la crisis, ¿no? Claro, yo lo veo a él, o sea, ya no le pasa. Ya gracias a Dios, con medicación ya se, como quien dice, se curó. Bien, Pero cuando éramos chicos yo me daba cuenta que él como que se empezaba a poner nervioso, le temblaban las manos, se ponía cerca de uno, como quien dice, para que lo ataje. Pero no claro, es que venía y te decía, me está por dar una convulsión. claro. Eh, Quizás también porque era muy chico, no se daba cuenta. claro, claro, sí, yo debo haber tenido 8 años y él tenía 13, 14. Claro. De lo que yo me acuerdo, él le pasó toda su vida. Bien. Bueno, esto es el mecanismo por el cual en la migraña se llega a la vasodilatación, que es la que desencadena el dolor, porque ya sabemos que los vasos, cuando se dilatan, los vasos cerebrales, duelen. ¿Eh? Bueno, acá está descrita las migrañas, que son cefaleas crónicas, miren la cefalea tensional, ¿eh? Se agrava con el ejercicio físico mental, empeora con el transcurso del día, por ahí las personas se levantan, repila a la mañana y después con el transcurso del día empieza la cefalea. Personalidad ansiosa, histriónica, hipocondríacos. No estoy diciendo nada, Alexei, de ti, ¿eh? ¿Jabón? Ah, muy bien, cuidado. Bueno, fíjese en este tema, ¿no? Trabajadores con tensión mantenida en posiciones fijas de la cabeza, ¿no? Del celular, ustedes que no salen de Instagram o de TikTok ahora, ¿eh? Bueno, muy bien. Y por último, fíjense, también están los trastornos de las lentes, trastornos de refracción, ¿eh? Miopía, hipermetropía, astigmatismo. La cefalea esterínica de Horton, como ya les anticipaba, son crisis de liberación de histamina que además de la cefalea produce lagrimeo, enrojecimiento del ojo, edema, congestión, secreción nasal, sudoración frontofacial de ese lado. ¿Eh? Incluso a veces puede tener un signo de Horner, ¿se acuerdan Horner? ¿No? Klaus Bernhard Horner. ¿Eh? Pero son raras estas cefaleas y son benignas, andan muy bien con el tratamiento. Llegamos a síndrome meningio. Llegamos a síndrome meningio. ¿Hasta acá todo bien? Sí, Sí, doctor. No. Bien. Bueno, acá Thomas Will describió por primera vez un libro, vivió entre 1621 y 1673, la verdad que joven, ¿no? Y lo describió como, miren en la publicación, Cerebri Anatomy Nervorum Descriptum, ¿sí? Inglaterra, ¿no? 1664 parece que fue la publicación. Bueno, acá está la escritura, anatomía pura, para que repase, ¿sí? Esto sería una situación normal. ¿Eh? Eso sería una situación normal donde hay un espacio virtual, no están inflamadas las meninges, todo bien. ¿Ven? Ahí tenemos, ¿eh? A distinguir la tabla ósea, esponjosa, para aliviar el peso de la cabeza, y para hacerlo más compacto al hueso, para hacerlo más compacto, hay un espacio entre la tabla interna y la dura madre, este espacio se llama extradural,
ahí se acumula la sangre en los hematomas extradurales. Está la dura madre, ¿sí? Después está el espacio aracnoideo, viene el aracnoide, el espacio subaracnoideo, que son todas estas como celdillas acá. Todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y por último, la pía madre que cubre la corteza, que está en íntima contacto con la corteza cerebral. Eso es una situación normal. ¿Qué pasa cuando se inflama? Miren. Normal, inflamado. Normal, inflamado. Bueno, pues a nivel justamente del espacio subaracnoideo es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo que se produce en el tercer y cuarto ventrículo. Ahí se produce el líquido cefalorraquídeo. Luego se comunica por todos los orificios, entre ellos el agujero de Monro, todo. Viene por el centro de la médula, el canal pendicular, y sale y lubrica todo el sistema nervioso central por afuera. O sea, por acá. Por acá. ¿Sí? Y se reabsorbe. O sea, se produce, se reabsorbe. Se produce, se reabsorbe. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo inflamo ahí, no se reabsorbe, pero se sigue produciendo. Con lo cual, además de la inflamación meningia, que duele, también aumenta la presión intracraneal, porque aumenta la producción de líquido y no se reabsorbe. Y eso puede llegar a producir lo que se conoce como edema intersticial. Por aumento de la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo se introduce entre medio los axones y las células nerviosas del cerebro. Bien. O sea que llega un momento que también aumenta la presión intracraneana en la meningitis. Meningitis que no se trata 100% mortal. Bueno, ¿qué es esta imagen? Esta imagen, obviamente acá, como estarán viendo ustedes, es una fractura de cráneo, específicamente del frontal. Acá, miren, ahí está fracturado el frontal con desplazamiento y ha provocado que el líquido cefalorraquídeo salga por la nariz. Eso se llama una fístula raquídea. Y por supuesto, es una puerta de entrada ideal para gérmenes. Gérmenes. ¿Qué gérmenes más comúnmente podrían entrar por acá? Estáfilo, Streptococcus viridis. Sin embargo, el agente etiológico número 1 de la meningitis es el Streptococcus pneumoniae, el mismo que produce la neumonía. ¿Sí? Diplococo gram positivo aeróbico, ese mismo. ¿Sí? Por lo tanto, la verdad que se enferma el que está inmunocompetente y llega el estreptococo ahí, porque el estreptococo hay por todos lados. ¿Sí? Es parte saprófita inclusive. Bueno, en este caso, la fístula, puede salir líquido cefalorraquídeo por la nariz del paciente. Líquido claro, como el moco. ¿Cuál es la diferencia entre el moco de las lágrimas, del llanto, del resfrío y el líquido? Que este es dulce. El líquido cefalorraquídeo es dulce. En cambio, el otro es salado. Bueno, detalle. El hecho de que es urgente tratar esta situación porque es una puerta de entrada directa de gérmenes y producir una meningoencefalitis tranquilamente. Bueno, miren esto es el caso alevoso. Acá se ve el trayecto y aparentemente hay orificio de salida de un proyectil. ¿Sí? Ahí está señaladito con la fecha blanca. Por supuesto, una puerta de ingreso, una puerta de salida. O al revés. La verdad que puede ser la puerta de ingreso acá y la salida acá. Bueno, fíjense acá el título abajo. Instituto de Medicina Forense. Con lo cual ya estaba en la morgue.
Abscesos cerebrales. ¿Okay? Estoy poniendo esto como ejemplo de cefaleas, pero también, llegado el acceso a la meninge, también puede agregarse un síndrome meninge. No es lo común, es raro, pero puede suceder. Acá va a haber cefalea, va a haber fiebre porque es una infección, y además va a haber edema cerebral del tipo vasogénico. Este es otro tipo de edema. Hay 3 tipos de edemas básicos en el cerebro. Se reconoce también un cuarto, pero no toda la bibliografía lo tiene. Uno citotóxico, donde se lesionan las células cerebrales, la membrana entonces no puede manejar los iones sodio-potasio, se queda el sodio adentro, la célula se edematiza porque el sodio es osmótico y se hincha. Edema citotóxico. Lesión de membrana, lesión, alteración de la función de la sodio-potasio ATPase. Edema vasogénico, por ejemplo, en este caso, todo lo que es inflamatorio produce aumento de la permeabilidad, vasodilatación y ultrafiltrado del plasma hacia afuera. Edema vasogénico, que vendría a ser el edema intersticial inflamatorio que vimos en otro tejido de órgano. A ver, tengo un chat. ¿Qué será? A ver. Escucha, qué difícil ver esto acá. Un paciente con accesos así presenta déficit neurológico, por supuesto, por supuesto. El déficit neurológico va a estar dado de acuerdo al área comprometida, ¿sí? De acuerdo al área comprometida. Ya que la doctora... Sí, ¿quiere hablar a alguien que...? No, bueno. Doc, disculpe, en este caso particular, ¿qué es lo que tenía él? O sea, ¿qué es lo que tendría el paciente, el de la imagen? Accesos cerebrales. ¿Sí? Esto es muy común ver ahora a los pacientes con HIV, porque tienen tanto inmunocompromiso que es fácil que se produzcan estas situaciones. Accesos cerebrales, de cualquier germen, incluso puede ser por parásitos. No sé si aclaré, Abril. Sí, profe, gracias. Bien. Les cuento un caso. Un ex compañero de ustedes, no de la misma cámara, por supuesto, ya es doctor, ya se recibió, tuvo la mala suerte de contagiarse con una micosis, que no me acuerdo en este momento cuál era el hongo, micosis lóbulo frontal. No le alteró las funciones cerebrales superiores, no le alteró la conducta, no le alteró la praxia. ¿Qué le alteró? El primer par olfatorio y lo dejó anósmico. Lo intervinieron quirúrgicamente, le sacaron el micetoma, así se dice, los tumores producidos por estos hongos, y inclusive el caso fue publicado en muchos congresos internacionales de infectología, porque era un caso increíble de este chico, que creo que está viviendo en Buenos Aires, era de Salta el chico, pero bueno, miren, tiene un ejemplo, esto acerca del foco neurológico. Les cuento ahora sí un caso que ya que le iba a contar y que ya es el momento que se los cuente. 25 años, paciente consulta con cefalea. Cefalea que no era tan intensa, pero que era casi permanente. Dolor, yo decía recién. Ojo, cefalea intensa, remitente o recurrente o persistente, hay que estudiar. Bueno, entonces, chicos, consultó a alguien, bueno,
tómate esto, digo, profe, no, sigo con el dolor, bueno, hacete una radiografía de columna cervical, sigo con el dolor, bueno, te vamos a pedir análisis. ¿Cuánto anduvo? 30 días anduvo. Hasta que el último, recién un ataque cerebral. Cuando le hace el ataque, evidencian múltiples imágenes compatibles, según el especialista de imagen, con cisticercosis cerebral o toxoplasmosis cerebral. No, me parece toxoplasmosis cerebral. Rarísimo, cosa que se ve donde se ve en pacientes con HIV. Por supuesto, le hacen la serología HIV. Le hacen el CD4 y la carga viral estaba, chao. Pero además, esta persona era Chagas positiva. Además, era Chagas positiva. Ahí nomás que le internaron, por supuesto. Como las lesiones no eran, a ver, no se puede hacer un diagnóstico etiológico de un agente infeccioso solamente con imagen. ¿Qué había que hacer acá? Punción lumbar. Pero como tenía hipertensión endocraneana, por las múltiples lesiones, por el edema vasogénico, que inclusive después empezó a hacer convulsiones, por eso el paciente le daban corticoides más anticonvulsivantes. No, acá en el Veraballo no le querían hacer la PL porque tenían miedo por la hipertensión endocraniana, que se vaya a enclavar. Si yo descomprimo, el cerebro puede descenderse y enclavarse. Pero si yo lo hago cuidado, no sucede eso. Entonces, lo deriva a este paciente al Hospital San Roque de Córdoba. Llega allá, apenas llega allá, con la historia clínica, todo, ahí nomás le hacen la PL. Ahí nomás. Lo llevan al laboratorio, ven, el campo cubierto de tripomastigotes, Chagas, cubierto de tripomastigotes. Chagas cerebral. Eso es lo que tenía el paciente. Ahí nomás empieza con el tratamiento para Chagas. Y a los 2 días lo vuelven para Rioja, así ya estaba hecho el diagnóstico, todo que sigue el tratamiento acá. Bueno, llega a casa, va a la casa, bien, el paciente contento, con toda la medicación, ¿verdad? Al otro día empieza con tos y fiebre. Radiografía de tórax, neumonía. Saturaba poco, a la terapia, a los 2 días se muere. ¿Por qué se muere? Por neumonía intrahospitalaria que se la contagió en el Hospital San Roque cuando se fue para que le hagan el PN. Bueno, miren esa historia, ¿no? Chaga cerebral. Entonces, cefalea intensa, recurrente, persistente, hay que estudiar. Continuamos. Si la doctora, aquella que les conté al principio, si hubiese hecho un ataque, al menos hubiesen visto el aneurisma, y ahí nomás tendría que haber entrado reposo, antihipertensivo, y urgente el neurocirujano, porque tienen tratamiento los aneurismas. Tienen tratamiento. Aneurismas congénitos, ¿sí? Aneurismas congénitos. Bien, y ahora, ¿por qué no pasa la vamos a pasar la siguiente. Irritación meningia. Inflamatoria infecciosa, lo que estuvimos hablando, no infecciosa, la hemorragia subaracnoidea en primer lugar. Bueno, factores predisponentes, factores predisponentes, una otitis media. ¿Se acuerda que hablamos cuando vimos octavo par, hablamos la cercanía del oído medio con la meninge? A través de otitis media, la mastoiditis, neumonía, todo donde anda nuestro querido estreptococo neumoniae o neumococo. Pérdidas de líquido cefalorraquídeo, estas son las fístulas raquídeas que yo le hablaba. Pacientes sin vaso, anesplénicos.
Entonces ustedes saben que el vaso es muy importante. ¿Para qué? Para hacer una limpieza de las bacterias circulantes en sangre. Porque una de las vías de llegada del meningococo no neumococo, la Neisseria meningitidis, para producir una meningitis por neumococo, por meningococo, es la vía hematógena. En cambio, el Streptococcus aureus, miren, toda puerta de entrada lógica y neurocirugía, herida de cráneo penetrante, a partir de una endocarditis, en ese caso sería vía hematógena. Si no, fíjense, derivaciones ventrículo-auriculares o peritoneales. Todos aquellos pacientes que tienen hidrocefalia y les colocan la válvula con derivación peritoneal, bueno, ahí podemos introducir el estafilococo. Bueno, acá está un cuadro comparativo de acuerdo a los agentes causales, ¿no? Las características del síndrome meningio, pero básicamente todos se caracterizan por algunas características especiales. Por ejemplo, la número 1 en nuestro medio es el más frecuente en todo el planeta, inclusive. Y puede, ojo, siempre tenemos una meningitis, en estos tiempos actuales hay que buscar a Chile. La Neisseria meningitidis produce la famosa meningitis epidémica altamente contagiosa. Acá hay que hacer control de foco, control de los familiares, los contactos estrechos, ¿sí? Bien, esto después lo sigue. Cuadro clínico, la meningitis. A partir de que el germen ha llegado a la meningia y empezó a producirse este proceso de infección e inflamación, el paciente pasa una semana aproximadamente, no hay un tiempo, pero una vez que empezó con la cefalea, ¿sí? El cuadro se instala en 24, 72 horas completo. Entonces, en ese tiempo, donde se siente un poco decaído, un poco febril, le duele un poco la cabeza, todavía no tiene el típico síndrome meningio, muchos de estos pacientes van, consulta, tienen fiebre, ¿qué hacen? Le dan antibióticos. Sin tener un foco aparente, un foco concreto. Ahora, si me dijera, bueno, sí, tengo dolor de garganta, tengo una faringitis pultácea con exudado, bueno, listo, te coloco una penicilina, con eso es suficiente. O tengo tos, flema, dolor en puntada del costado, sangre crepitante, tenía una neumonía, nada, inmunidad. Pero acá, simplemente le están tratando la fiebre y a veces el dolor de cabeza. Entonces, ese tratamiento antibiótico atenúa hasta cierto punto los síntomas y retarda el diagnóstico del paciente, porque vía oral no le va a hacer nada, realmente la meningitis retarda, ¿no? Y cuando llega y nosotros le hacemos la punción lumbar, muchas veces no se encuentra germen, a eso se llama meningitis decapitada, porque el paciente ya venía tomando antibióticos. Entonces, en el interrogatorio también tenemos que buscar estos antecedentes, si estuvo medicado o no previamente a esto, a la consulta cuando llega al hospital. Porque para colmo, 75% hay una infección respiratoria alta dando vuelta, o sea, una faringitis, una otitis, una sinusitis. Entonces eso también hace que los mediquen con antibióticos. Y el prodromo, como toda infección, malestar general, escalofrío, la misma que puede haber por el COVID, para la gripe, para cualquiera. Hasta que ya se establece el cuadro con cefalea, fiebre. Pero esa cefalea no es cualquier cefalea, es una cefalea intensa que además se acompaña de todos los otros signos del síndrome meningio, como la rigidez de nuca,
la fotofobia, y que ya vamos a ver. Como le decía anteriormente, las meningitis, si no se tratan 100%, fallecen los pacientes. ¿Sí? Acá no hay vuelta. Ojo, en pacientes inmunodeprimidos, el cuadro no suele ser tan típico. ¿Sí? No suele ser tan típico. Entonces, ahí es bastante complejo ubicarse porque el médico se siente confundido porque está esperando el cuadro completo y muchas veces no lo tiene. Síntomas y signos. Esta es una serie para tener más o menos en cuenta. Tú puedes cambiar de país, de región. Pero bueno, las fiebres entre el 75 al 95%. La cefalea, 80 al 95%. ¿Y en quiénes no estarían? Por ejemplo, en esos pacientes inmunodeprimidos. En todos los inmunodeprimidos, el cuadro no se exacerba, no se presenta. Entonces es muy difícil. Yo me voy a dar cuenta ya cuando empiece con trastorno de conciencia, con signos de foco neurológico, porque ya avanzó y está comprometiendo estructuras importantes a nivel cerebral. Ahora, cuando el cuadro es típico, bueno, perfecto. Fotofobia, entre el 30 al 50%. Vómito, acuérdense, vómito neurológico, generalmente no va precedido de náuseas ni arcadas. Rigidez de nuca, entre el 50 al 90%. Confusión, bueno, signo de Kernighan ya no vamos a ver. Pero fíjense, en algunos tienen hasta un 20 al 30% déficit focal, o sea que ya avanzó la meningitis y ya compromete parte de la corteza cerebral. Ya se transformó en una meningoencefalitis. Ahí tienen, cefalea, fotofobia. ¿Por qué? ¿Por qué hay fotofobia? ¿Por qué hay rigidez de nuca? Bien, rigidez de nuca porque hay irritación de las meninges. Y las meninges están todas conectadas. O sea, no es que la meninge de acá termina acá y acá empieza otra meninge. No, es la misma dura madre que yo voy a atravesar en el cuarto espacio, ¿cómo es? En el cuarto espacio intervertebral L4 para introducir y sacar líquido cefalógrafo. La misma dura madre, esta, la misma dura madre. Ya la vamos a ver bien cuando veamos líquido cefalógrafo. Entonces, produce una irritación de los nervios raquídeos correspondientes, por eso la contractura. Por eso toda la contractura axial y dorsal, músculos cervicales y músculos dorsales, el paciente queda rígido. Por eso no puede flexionar la nuca. Por eso. Esa irritación produce una estimulación del simpático, entonces produce midriasis, por ejemplo, le entra más luz al paciente y lo molesta. Por eso tiene fotofobia. Los sonidos los escucha muy fuerte, tan así que le molesta, le produce algoacusia. Eso. Por eso profundiza la cabeza contra la almohada para no escuchar. Está todo el sistema simpático exaltado y irritado en un primer momento. Por eso también duele todo a la espalda, desde la dorsales de los lumbares. Esto le llamamos raquialgia. Los vómitos, cuando vimos vómitos, vimos todas las zonas, gatillos para el vómito, entre ellas las centrales. Pero principalmente vienen cuando ya se empieza a generar hipertensión intracraniana, porque ustedes ya saben que se bloquea la reabsorción del líquido cefalógrafo. Bueno, y a medida que se agrava, puede aparecer cualquier tipo de síntoma y signo neurológico y terminar en coma y morir. Incluso, fíjense,
Signos tardíos en el avance de la enfermedad. Parálisis del sexto par, de los motores oculares, del facial. Miren, ¿sí? Como es un cuadro infeccioso, puede haber bacterias circulando y puede generarse una reacción inmunológica y hacer vasculitis a distancia, como era más o menos la endocarditis. No tanto como la endocarditis, pero puede aparecer coagulación, petequias púrpuras, inclusive coagulación intravascular, a medida que avanza la enfermedad. Como les dije yo, son 100% mortales si no se trata. Y muchas que se han tratado también han fallecido. Bueno, la semiología, como siempre, les recomiendo que lo vean bien con su docente del práctico. Si bien algunas cosas vamos a ver ahora, ahí tienen, por ejemplo, un paciente que está totalmente rígido y contracturado, todo lo que es el raquidorsal, que hace imposible que pueda flexionarse. La posición en gatillo de fusil. Esta posición en algo alivia el dolor, en algo. Por eso lo adoptan los pacientes. ¿Qué dolor? Principalmente el dolor raquial, del raqui, no tan de la cabeza, no va para. Sobre todo el raqui. Y acá el paciente con los ojitos cerrados por la fotofobia, tratando de no escuchar nada. En los niños, principalmente, se puede llegar a notar con claridad esta rigidez y esta hipertonía de los músculos dorsales que producen esta posición anómala que se conoce como opistótono. En realidad, ya lo voy a corregir para que no se confundan ustedes, porque la posición del gatillo de fusil era la anterior. Entonces, voy a corregir el power. Un segundo, para que no se confundan. Opistótono. Ahí está. Ahora volvemos. Ahí. Opistótono. Signo del ensayo, pero esto en los bebés, en la meningitis de los bebés. Generalmente nosotros acá vemos en el adulto. Pero miren, fíjense ustedes cómo el bebé sube todo contracturado, miren, flexionado, Ahí está, también el opistótono, Bueno, esta es una pintura, ¿no? De alguien que puede haber tenido meningitis, pero también puede haber tenido tétanos, porque el tétanos también puede producir estas posturas anómalas. Opistótono, en el caso del adulto, asienta la nuca y los talones. Esto forma todo un arco por contractura de los músculos dorsales. Lo mismo acá, la famosa risa sardónica, conocida así también como por la contractura del rizorio de Santorini, con el que nos reímos, pero que también se puede dar en el tétano, de ahí viene facies tetánica, y en la hipocalcemia. En las tres situaciones se puede dar la facies tetánica. Bueno, fíjense ustedes acá, coagulación intravascular diseminada, petequias y púrpura, sobre todo en los niños, y acá un chico que lo llevan con el opistótono, un bebé. Bueno, esto lo tienen que ver ustedes en el práctico, ahí está el famoso Lusinski 1.
Acá estarían todos videitos que yo tenía antes relacionados para verlo, pero ahora no lo vamos a ver desde este lado. Ya cuando terminemos vemos los videos, ¿sí? Bueno, el laboratorio, leucocitosis, eritrosedimentación acelerada, las plaquetas pueden estar disminuidas en el caso de coagulación intravascular. Y acá lo más importante de todo esto es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora vamos a analizar un poquito el líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá ustedes van a tener las características normales del líquido cefalorraquídeo, como ustedes ven. Su volumen total es de 100 a 130 mililitros en 24 horas. Tiene una velocidad de producción y reabsorción de tanto, y sus funciones principales son de amortiguar y de barrera sobre todo de gérmenes. Pero obviamente acá se ve sobrepasado. Bueno, en la próxima imagen, acá está más clarito, fíjense, el líquido se produce en los plexos coroideos, están ubicados acá, en el tercer y cuarto ventrículo, esos son los plexos coroideos, pero se reabsorben acá, a nivel de las vellosidades aracnoideas. Ahí se reabsorben. ¿Qué dijimos? En la meningitis, al estar todo eso inflamado, no se produce la reabsorción, entonces aumenta la presión intracraniana porque hay edema intersticial. Bueno, fíjense en lo que es la circulación del líquido, ¿ven? Acá por el epéndimo, por el centro, pero si no también, perdón, acá del tercer al cuarto ventrículo, y acá por el agujero hermoso que se llamaba, pasa y baña todo el cerebro, inclusive desciende hasta la cola de caballo. Ahí ven. Bueno, no, simplemente la estructura, ¿ven? El líquido desciende hasta abajo, por eso yo puedo sacar líquido a nivel de las lumbares. Bueno, esta es una de las posiciones que se utilizan para hacer la punción lumbar, la otra es sentado. Ya vamos a ver un video, por lo tanto esto lo paso rápido, pero sin embargo les va a quedar en el PDF. Fíjense en ustedes, ahí que está atravesando, tiene que atravesar la dura madre, la aguja para ingresar y encontrar el líquido cefalorraquídeo. Acá ya está colocada la aguja y está saliendo un líquido que, como ustedes ven, es un líquido hemorrágico. O sea que este paciente muy posiblemente tiene una hemorragia subabdominal. Bueno, acá vamos a ver el video del PL. Estas son las características normales del líquido cefalorraquídeo. La cantidad de células es menor a 5 por milímetro cúbico y entre ellos hay que destacar, y ya lo coloco acá, linfocitos, monocitos. Entre linfocitos y monocitos. Proteínas menos de 0,45 gramos por ciento, reacción de Pandi negativa, que tiene que ver con las proteínas, negativa. Glucosa entre 0,5 a 0,75 miligramos por ciento, cloruros 700 a 750. ¿Ven? Cada líquido tiene sus características especiales. En el líquido pleural veíamos la LDH, ¿se acuerdan? La LDH. En el líquido acítico veíamos los polímeros nucleares, por ejemplo, y el GASA. Acá hay que tener muy en cuenta las células y los cloruros y la glucosa. En el líquido pleural también teníamos en cuenta la glucosa. El líquido pleural también se le debe medir la presión.
al líquido pleural. Ya vamos a ver en el video cómo. Acá no se hace normalmente eso de medir la presión del líquido. Pero si no, ahí tiene las presiones normales. Cuando la punción lumbar se hace, ¿cómo es? Sentado o de cúbito lateral. Pero también hay punción cisternal en la cisterna. Eso ya es para neurointensivismo, no tiene que ver con la clínica en general. Pero el de sentado, que es la posición que más se usa en grabado, para pacientes adultos, de 8 a 25 centímetros de agua la presión. Ya van a ver cómo se mide el video. Por lo tanto, más de 25 hipertensos, menos de 4 hipotensos. Y acá tienen un cuadrito comparativo del líquido cefalorraquídeo. Según se trate de una meningitis bacteriana, por ejemplo, acá arriba, una vírica, una tuberculosis, una micótica, o se trate de metástasis de cáncer o hemorragia cerebral. Por ejemplo, vamos a comparar. Vamos a comparar acá, voy a poner el láser. Oh, no, vamos a hacer con una plumita. Vamos a poner el rojo para la bacteriana acá. Acá, bacteriana. En cuanto a la presión, va a ser un líquido hipertenso, porque está a presión. Ahora aumenta la presión líquida. Entonces, pero acá le dije que no se mide de rutina. El aspecto del líquido cefalorraquídeo es claro, como todos los líquidos normales. Acá, turbio, porque tiene muchas células, mucha proteína. Células, dijimos que hasta 5 era normal, miren acá, puede ir de 1000 a 20.000, con predominio de polimorfos nucleares. Proteínas, decíamos menos de 45 miligramos por ciento. Bueno, miren acá, mucha proteína. La glucosa, muy baja, generalmente menos de 0,50. Esa es una meningitis bacteriana típica. Le voy a cambiar el colorcito a la pluma para que veamos una vírica. Por ejemplo, Epstein-Barr, varicela. La presión también está elevada, pero el líquido es claro, no es turbio. Las células, leve aumento, muy poco, y generalmente son linfocitos, monocitos. Las proteínas, leve aumento, y la glucosa, normal, virus. Y ahora me voy a ir, y tendría que haberle puesto este color realmente de la sangre, hemorragia cerebral. Presión alta también. Líquido hemático, como ese de la foto que acabamos de ver, hemático, de sangre, o xantocrómico. El líquido xantocrómico es un líquido entre amarillo y verdoso y se debe a la bilirrubina indirecta, resultado del metabolismo del grupo E, de esos glóbulos rojos extravasados en la hemorragia subarachnoidea. Entonces, si yo saco líquido xantocrómico, quiere decir que el sangrado tiene una antigüedad de por lo menos 4 días. Porque es el famoso cambio de colores que se va a producir en un hematoma. Cuando yo me golpeo, tengo el hematoma, que es azulado, cianótico. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos extravasados se le saca todo el oxígeno a la hemoglobina, entonces queda totalmente reducida. Por eso el color cianótico. Pero luego la hemoglobina se va y el grupo E empieza a transformarse a bilirrubina indirecta. Por medio de la unión con albúmina vuelve y se va al hígado para que ahí es captada, ¿se acuerdan? Entonces,
se transforma luego en verdoso, en amarillento y termina por desaparecer. Eso es un líquido santo. Si encontramos células, ¿qué se lo vamos a encontrar? Hematíes, obviamente, si un sangrado. Proteína, y como hay sangre, hay proteínas de la sangre, obviamente. Y la glucemia, normal. Bueno, ahí tienen líquido cefalorraquídeo. Está en todos los libros también. Ustedes lo pueden seguir. Acá está lo mismo, sacado del argente, así que ustedes tienen la mayoría del argente, es exactamente lo mismo. Todo, exactamente igual. Inclusive acá pone otras patologías, por ejemplo, que también estaban en el otro, pero yo no las mencioné, pero ya que lo veo acá, síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una afectación de los nervios periféricos por anticuerpos cruzados contra un supuesto virus. Entonces terminan atacando la mielina de los axones motores. Por eso es una enfermedad paralizante, con parálisis muscular, inclusive músculo respiratorio, y muchas veces terminan con respirador en los pacientes. Bueno, fíjense en ustedes, presión normal. Acá no hay ningún problema de aumento de presión. Las células pueden elevarse un poquito, pero siempre linfocito y monocito. Proteínas aumentadas. El resto todo normal. Por eso esto también se conoce como disociación albúmina citológica. ¿Con respecto a qué? Al líquido de la meningitis bacteriana, que tiene mucha proteína, mucha célula. Turbio, acá no. Acá tiene solamente mucha proteína. La elevación de las células es insignificante, por eso se habla de disociación albúmino-citológica. Mucha proteína, poca célula. Con respecto, por supuesto, a la meningitis bacteriana. Bueno, complicaciones de la pulsión, ya vamos a ver el video. Acá tienen también de vuelta líquido cefalorraquídeo. Y acá tienen, fíjense, un extendido. Cuando yo saco los tubitos, siempre anatomía patológica, bacteriología, físico-químico. En el físico-químico, como la glucosa, los cloruros, bla, bla. Bueno, miren, ahí tienen ustedes los famosos diplococos. Ahí, los estreptococos neumoniae. En cambio, ¿qué tenemos acá? Los diplococos gram negativos intracelulares, como toda Neisseria. Están dentro de ¿qué? De un glóbulo blanco, polimorfo nuclear o de un monocito. Intracelular. Y en cambio, ¿qué tenemos acá? Estreptococo del grupo B, esta llama, pero puede también suceder. Esta no es diplococo, es un estreptococo casi. ¿Se acuerdan? Que los estreptococos eran cadenitas, ¿no? Eran las cadenas. Los estáfilos eran como racimos de uva. Bueno, acá hay mucho ya de infeccioso, esto lo voy a pasar. Ustedes lo van a tener lo mismo en el PDF. Vamos a hemorragia subaracnoidea antes de que pasemos los videos. Bueno, ya les estuve anticipando yo que se debe a la ruptura del aneurisma congénito. ¿Sí? Es raro, pero existe. Si podríamos decir que hay una sola ventaja en esto, no, está mal dicho, pero bueno. Como son pacientes jóvenes, realmente son donantes y se aprovecha todo, córnea, riñón, pulmón, corazón. Bueno, acá a la derecha, acá, que estoy señalando con el tenemos un bruto aneurisma, está bastante crecido, al parecer de la cerebral anterior, ¿sí? Pero en cambio acá tengo un aneurisma
¿sí? Que se ha roto hacia adentro del cerebro. Esto es raro, lo más común que se rompan hacia el espacio subaracnoideo. Bueno, obviamente este aneurisma está sano, ¿no? Todavía no se rompió. Bueno, ahí tenemos las causas de la hemorragia subaracnoidea. 70-90% aneurismas idiopáticos o congénitos. Hay una causa desconocida, también conocida por el 10%. Malformaciones arteriovenosas. Estas malformaciones arteriovenosas son amartomas. Ya una vez hablamos de esto, cuál es la diferencia entre amartoma y tejido ectópico. A ver si alguien se acuerda. Que el amartoma era un tejido que estaba alterado, pero en el lugar donde tiene que ser, y el tejido ectópico es un tejido normal en un lugar donde no debería estar. Bien. Amartoma es tejido normal, pero desorganizado. ¿Sí? Malformaciones arteriovenosas de golpe, donde deberían pasar una vena y una arteria, hay todo un nubillo de vena y arteria, ¿sí? Desorganizado, en el lugar que tiene que ser. En cambio, el tópico lo está diciendo, es tejido normal puesto en otro sitio. Bien. Hemorragia subaracnoidea. También la hemorragia como causa extensión de una hemorragia intracerebral, perdón. Por ejemplo, un ACV hemorrágico, la sangre puede ser tanta la cantidad que llega hacia el espacio subaracnoideo de las meninges. Una hemorragia intratumoral también. Ruptura de aneurismas micóticos. ¿Se acuerdan qué eran los aneurismas micóticos? Nada. Lo vimos por ahí cuando vimos en cardiovascular la endocarditis, que liberaba gérmenes, producía embolias, entre ellos estaban las manchas de Roth en el fondo de ojo. Bueno, los aneurismas micóticos son embolias de gérmenes que llegan, impactan contra una de las paredes de las arterias polígono-Guidi y empiezan a desarrollarse y se comen la arteria y pueden romper. ¿Sí? Bien. Disecciones de los vasos, esto es raro, y alteraciones de la coagulación, obviamente, pueden llegar, pero por lejos acá están las principales causas. Acá casi ya tenemos el 100%. Bueno, puede haber un sangrado inicial mínimo que ya te da una cefalea, que te está diciendo, por favor, urgente, consultar, porque el resangrado es mucho peor. Y acá no es nada la hemorragia, subaracnoidea, la irritación meningia. El problema que están en contacto con la arteria la cerebral media, que está subiendo a irrigar los lóbulos parietales y temporales. Y la sangre sobre las arterias produce un vasoespasmo reflejo. Entonces, no solo tengo el síndrome meningio por irritación de la sangre, sino además tengo un vasoespasmo con isquemia cerebral. Es un cuadro muy grave, la ruptura de una aneurisma. Entonces, mucho más grave la isquemia y el edema consecuente que va a dar este vasoespasmo que en realidad el sangrado. Mucho más grave. Mucho más. Y a partir de eso, miren, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones cardiorrespiratorias, porque el cuadro realmente es muy, muy, muy grave y hay mucho aumento de la presión intracraniana. En cuanto a la clínica, cefalea.
Ya estuvimos. Náusea y vómito. Alteración en el nivel de la conciencia. Miren, 60 al 70%. Mucho, 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 mucho. Pérdida transitoria de la conciencia. Rigidez de nuca, bueno, sería una irritación meningia. Alteraciones cardiorrespiratorias. Es un cuadro gravísimo. Síntomas premonitorios. Extravasaciones pequeñísimas. Acudir a la consulta. O mientras va creciendo el aneurisma, lo mismo, acudir a la consulta. Bueno, la clasificación de Hans-Hess es una clasificación clínica de acuerdo a la gravedad de la hemorragia subaracnoidea. O sea, a medida que va dando complicaciones, se agrava la clasificación. Es más o menos como la encefalopatía hepática, que lo vimos en cirrosis, en este caso debida a una hemorragia subaracnoidea, desde el asintomático con cefalea leve hasta coma con rigidez de descerebración. Paciente casi muerto. ¿Sí? Bueno, esta escala mezcla la que vimos recién con GLAD, también índice de gravedad de acuerdo al momento. En realidad, el paciente a esta altura, como mínimo, está en una terapia intensiva. O sea que estas son escalas para manejo de la terapia intensiva. Y por supuesto, si yo estoy sospechando, tengo que ver la sangre, tengo que demostrar la presencia, ya sea por PL o por imágenes, que es lo más importante. Imágenes. Después, ver de dónde sangró. ¿Cómo se ve la sangre en una tomografía o en una resonancia? Se ve blanco. Miren, todo esto que estoy señalando acá es sangre debido a hemorragia subaracnoidea. Todo eso blanco ahí, ahí, todo eso es sangre. Inclusive se mete por ahí, así. Sangre. Así se ve en la imagen. Simplemente me confirma, ¿no? Ahí está señalándose, ¿ven? Miren acá, ¿ven? Acá está la imagen sin la referencia y acá tenemos, de este otro lado, ahí tenemos las referencias. Miren, esto es un gran... Esto no es una hemorragia, esto ya es una hemorragia intracerebral. Posiblemente de una malformación arteriovenosa, con inundación bilateral, inclusive acá tenemos sangre, acá también, acá también. Profe, ¿cuál es la diferencia de ver eso en la tomografía y ver un tumor? ¿No se ve también blanco? No, no así. No así. Esto es típico de sangrado subaracnoideo. Ahí está. Imagen típica de sangrado. Acá también, ¿ves? Profe, creo que ella se refería a la anterior porque era como redondito. Es que la anterior es un sangrado intracerebral, es del cerebro, no subaracnoidea. Acá sangró adentro, se rompió una arteria dentro del cerebro, no el espacio subaracnoideo que está por fuera del cerebro. ¿Entienden? Sí, sí. Miren. ¿Ven? Como dedos, son como digitiformes. Se meten entre los surcos. Ahí se mete la sangre, entre los surcos. ¿Ven? Ahí, clarito.
hemorragia subaracnoidea. Bueno, hemorragia importante, acá sangró mucho, 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 mucho. Acá tienen otra, acá ven, todo esto. Por supuesto, el paciente que llega con semejante dolor, con signos de foco, con todo lo que tiene, pasa directamente a tomografía. Bueno, y después está la escala de Fisher, que es una escala de imagen, de severidad de la cantidad de acumulación de sangre. Grado 1, fíjense, no se visualiza sangre. Grado 2, sangre en una capa fina de menos de 1 milímetro. Acá, grado 3, coágulos localizados o capa gruesa, mayor o igual a 1 milímetro. Y por último, sangre ya que ingresó dentro del cerebro. Sangre intracerebral o intraventricular. Bueno, eso es un aneurisma por una arteriografía. Si uno detecta tempranamente esto, puede ingresar acá con un catéter y acá le coloca lo que se conoce como coil, que es como un alambrito que produce una coagulación del aneurisma y una esclerosis y queda como cerrado. Porque anteriormente, ¿cuál era el tratamiento? Había que abrir el cráneo, entrar al aneurisma y ponerle un clip ahí, para evitar que se rompa. Bueno, ahora... Pero ¿por qué ya no se puede poner los clips en ese caso? ¿Qué es lo que sucede con eso? La colocación del clip es mucho más traumático y deja mucho más secuela porque tienen que entrar a mover el cerebro y entrar y que generalmente quedan con secuelas los pacientes por el manipuleo del tejido nervioso. Acuérdate que esto está en la base del cráneo, está debajo del cerebro. ¿Cómo llegás hasta ahí? Llegás desplazando estructura y para ello ahí vas tocando estructura y podés dejar secuelas. Por eso lo mejor es el tratamiento antes que se rompa, por supuesto. No, ahora si se rompe, hay cirugía a cielo abierto y la heroica. Vemos qué se puede hacer. Pero esto yo estoy hablando del tratamiento definitivo para que no se rompa. Lo ideal es hacerlo con él. No sé si te aclaró. ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, entendí. ¿Conoce a alguien usted con algún aneurisma, que ya tenía aneurisma? No, que tuve un conocido que bueno, falleció, tenía aneurisma. Pero no, nunca se dio cuenta, en verdad, nunca supo, solamente era todo el tiempo dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Bueno, señales que tenía que consultar. O por ahí Claro, no le dieron la importancia que se merecía. claro, y todo el tiempo era paracetamol, aspirina, y no, nada, me acuerdo un día que yo me acerqué y vi algo medio raro, no sé, en las pupilas, y como que le dije, o sea, ¿qué anda a ver al doctor? No sé, hay algo raro que... Pero claro, después a la semana lo encuentran ahí tirado en el baño, muerto, prácticamente. Bueno, ahí está una historia contada, muy parecida a la que contaba yo. Bueno, vamos a ver el videito de la punción lumbar ahora. Videito de la punción lumbar. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Pues ya puse para compartir el clip de video, así para que se haga. Chicos, practique las maniobras en el práctico, ¿no? Bueno, ahí está. A ver. Voy a poner pausa, así les comparto.
Ah, no, ya está compartida, ¿no? No, profe, se ve la diapositiva. Ah, ok. Dejar de compartir y volver a compartir. Es que ahí, ¿qué es lo que vemos? El video. Bien. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. This video will demonstrate safe and successful methods of performing lumbar puncture. Bueno, justo esa parte es la velocidad This video will demonstrate safe and successful methods que normalmente sale un líquido cefalorraquídeo normal. Y ese, tal cual como está saliendo ahí, es un líquido claro. of performing lumbar puncture. Lumbar puncture is indicated for both diagnostic and therapeutic purposes. Also, the administration of spinal and epidural anesthesia involves the use, essentially, of this same technique. Analysis of cerebrospinal fluid may be helpful in the diagnosis of infectious processes such as meningitis, inflammatory diseases such as Bueno, ahí está dándole indicaciones, ¿no? Por ahí, para los que no entienden inglés todavía, ¿no? Indicaciones de la punción lumbar, bueno, en la anestesia peridural al principio, ¿no? Creo que alguien me contó que a alguien de ustedes lo operaron con anestesia peridural o no. ¿Puede ser? Bueno, ahora muchísimas cosas se operan con peridural. Las rodillas, todo lo que es rodillas, fémur, todo eso, incluso los partos y cesáreas con peridural. Entonces el paciente está totalmente despierto, charlando con el cirujano, pero está totalmente anestesiado desde el ombligo hacia abajo. Bueno, entonces la punción lumbar sirve como indicación número 1, que es lo que se hace todos los días casi, es para colocar anestesia epidural, justamente, que quiere decir por fuera de la vena magra. Entonces, anestesia, fíjense en ustedes, el ingreso de los nervios sensitivos de la parte inferior. Pero, ¿cuál es la segunda indicación? Infecciones, meningias, encefalitis y mielitis. La mielitis son infecciones de la médula solamente, pero sin afectar las meninges superiores. Por ejemplo, un acceso medular a nivel de la tercera dorsal. ¿Sí? Procesos inflamatorios como esclerosis múltiple, esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa, Guillain-Barré. Ahí tienen Guillain-Barré. Pacientes con parálisis, por ejemplo. Para diagnóstico oncológico y algunas leucemias. Y por último, y muy raro, para enfermedades o trastornos metabólicos. Rarísimo. multiple sclerosis, cancers such as leukemia, and metabolic processes. Therapeutically, lumbar puncture allows for the intrathecal administration of chemotherapeutic agents and antibiotics. Ahí, como ven ustedes, está punzando, está colocando anestesia local. There are specific contraindications to lumbar puncture. The condition of patients with Contraindicaciones. Enfermedades cardiorrespiratorias importantes. Si el paciente con edema de pulmón no le va a hacer una PL. Fíjense en signos de hernia cerebral. A esto le tenían miedo acá en el Veraballo, por eso no le hacían la punción al chico este. Signos de foco neurológico. Paciente con trastorno de sangrado, con predisposición al sangrado. O paciente con cirugía lumbar previa en esa región. Vean, lumbar. Respiratory compromise may worsen as a consequence of the position they need to assume for lumbar puncture. The procedure should also be avoided in patients with signs of cerebral herniation in Lo que explica acá es cómo el edema cerebral,
fíjense en ustedes, aumenta la presión intracraneal. Entonces, el cerebro siempre se tiende a extender, a expandir, pero el hueso no lo deja. ¿Cuál es la única escapatoria que tiene el cerebro? Es a través del agujero occipital, ¿sí? Del agujero occipital, donde está justo el bulbo, o si no, en la tienda del cerebelo, donde el cerebro puede pasarse hacia abajo por ese orificio donde entra el pedúnculo, donde está ingresando el pedúnculo cerebral. Incipient herniation or increased intracranial pressure, and in those with focal. El nervio óptico viaja por el espacio subaracnoideo. Entonces, si hay edema cerebral, hay aumento del espacio subaracnoideo, por lo tanto el líquido ingresa dentro de la retina y por eso vemos el edema de papila. ¿Qué es un edema de papila? Es una papila óptica donde no se le puede distinguir el borde. Una papila óptica normal tiene un borde bien definido. En este caso, como el líquido ha levantado los axones, entonces desaparece el borde y decimos que tiene edema de papila. Neurologic signs. In such patients, cranial CT should be performed before lumbar puncture, although CT may not reveal signs of increased intracranial pressure. Bueno, en este paciente dice que tiene aumento de la presión intracraneal, pero la única forma de medir la presión intracraneal es colocando un trocar, un tornillo, introduciendo un catéter, por ejemplo, a nivel de los ventrículos. En este caso, por la imagen, ¿qué es lo que veo yo? Veo que no distingo casi los cisuras y los surcos. No se distinguen ni surcos ni cisuras. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido, porque está totalmente edematizado el cerebro. Entonces, en realidad, la forma correcta de expresarse acá es edema cerebral, signos tomográficos de edema cerebral. Eso es lo correcto para describir esta imagen. Finally, there is an increased risk of a spinal hematoma if a coagulopathy is present or if the patient is receiving anticoagulant therapy. Patients who have previously undergone lumbar surgery should be referred to an interventional radiologist. Ahí lo que estaba diciendo, chicos, explicando las contraindicaciones una por una, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá, ¿ven? Paciente con compromiso cardiovascular. Signo de hernia cerebral, en este caso, ¿ven? Miren. ¿Cuál es la parte herniada? Miren ahí, ¿ven? La parte inferior del lóbulo temporal del cerebro, eso es normal, y ahí, ¡plum!, herniado. Esta parte acá, ¿ven la flechita del mouse? Sí, doctor. Bueno, esta parte del cerebro, mire por dónde se está saliendo ahí, ¿ven? Por dónde entra el pedúnculo. Esta es una hernia cerebral. Sí, hernia cerebral. Entonces, está contraindicado cuando hay signos de hernia cerebral. ¿Dónde más está contraindicado? Ahí seguimos. Herniation, incipient herniation, or increased intracranial pressure, and in those. Cuando tenemos un edema de papila corroborado por el fondo de ojo que nos está diciendo, hay aumento de presión intracraneal. Como les decía, with focal neurologic signs. In such patients, cranial CT should be performed before lumbar puncture, although CT may not reveal signs of increased intracranial pressure. Finally, there is an increased risk of a spinal hematoma. Paciente con predisposición hemorrágica. Por ejemplo, paciente anticoagulado, paciente con déficit factor 8, etc. If a coagulopathy is present or if the patient is receiving anticoagulant therapy. Patients who have previously undergone lumbar surgery should be referred to an interventional radiologist.
Before performing the lumbar puncture, you will need a commercially available tray containing the necessary supplies, a spinal needle with a stylet, equipment for skin preparation, drapes, collection tubes, and in some cases a manometer. Typically, a 20 to 22 gauge needle is used, with the length ranging from 1.5 inches or 3.8 centimeters for infants to 2.5 inches or 6.3 centimeters for children and 3.5 inches or 8.9 centimeters for adults. You will also need sterile gloves. Before you begin, you should explain the procedure along with potential risks and benefits to the patient and obtain informed consent from the patient or his or her parent or guardian. After obtaining appropriate patient consent, the patient is positioned. Either the lateral recumbent position or a sitting position can be used. The lateral recumbent position is preferred to obtain an accurate opening pressure and to reduce the risk of Profe tiene silenciado el micrófono. Así que... Gracias, disculpe. Les decía que acá ya está conectada la aguja, ya se hizo la punción y le han agregado este dispositivo que tiene una columna de vidrio graduada y por donde el líquido cefalorraquídeo va a subir y de esa manera van a determinar la presión. Aquella en centímetros de agua, ¿ven? Aquella presión que dijimos que podía estar entre 8 y 25 centímetros de agua, según esté sentado o en decúbito lateral como está justo en esta posición. Eso les quería comentar. Post-puncture headache. Instruct the patient to assume a fetal position or to arch like a cat with the back flexed. This position widens the gap between the spinous processes. Ideally, the lumbar spine should be perpendicular to the table if the patient is in the sitting position and parallel to the table if he or she is in the lateral recumbent position. These positions help keep the needle at the midline. A line is visually drawn between the superior aspects of the iliac crest and intersects the midline at the L4 spinous process. Insert the needle in the interspace between L3 and L4 or L4 and L5, since this location is below the termination of the spinal cord. Palpate the landmarks before preparing the skin and before administering local anesthesia, since the anesthesia may make landmarks harder to identify. Use a skin marking pin to identify the site of needle insertion. While wearing sterile gloves, clean a sufficiently large area of the overlying skin with a disinfecting agent such as chlorhexidine or povidone iodine using a pattern of widening concentric circles. Drape the area with sterile drapes. Lay out the collection bottles in the order of priority for the diagnostic indications. Lumbar puncture is a painful and potentially Ahí están colocando la anestesia. Anxiety-provoking procedure. At a minimum, the use of a local anesthetic is appropriate. Sedation or systemic anesthesia may be required under some circumstances. You can apply anesthetic cream topically before preparing the skin. After preparing the skin, you can inject local anesthetics subcutaneously. Identify the anatomical landmarks once again, and insert the needle, with stylet firmly in place, in the midline at the superior aspect of the inferior spinous process. La aguja, el needle, debe ir en la posición más o menos 45 grados con el bisel mirando hacia la parte cefálica. Process, directing it at an angle of approximately 15 degrees, as if aiming at the patient's umbilicus.
Either use a pencil-tip needle or ensure that the bevel of the needle is in the sagittal plane in order to spread rather than cut the fibers of the dural sac. These fibers run parallel to the spinal axis. The use of this needle position should theoretically decrease the leakage of cerebrospinal fluid. If properly positioned, the needle should pass through the skin, the subcutaneous tissue. Ahí va describiendo cada estructura que va atravesando la aguja. Fíjense, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, the supraspinous ligament, the interspinous ligament between the spinous ligamento interespinal, processes, the ligamentum flavum, the epidural space, including the internal vertebral venous plexus, the dura, ahí la dura madre. ¿Ven? Ahí se percibe una cierta resistencia y luego uno la atraviesa y cae. Arachnoid into the subarachnoid space and between the nerve roots of the cauda equina. As the needle passes through the ligamentum flavum, you may feel a popping sensation. Once you have reached this point, the needle should be advanced in 2 mm increments and the stylet withdrawn after each increment to check for CSF flow. If no fluid is detected and bone is encountered, withdraw the needle to the level of subcutaneous tissue without exiting the skin and redirect the needle. Fluid will flow once the needle Ahí ya está saliendo el líquido, subcutaneous tissue without exiting the skin and redirect the needle. Fluid will flow once the needle enters the subarachnoid space. If the lumbar puncture is traumatic, the cerebrospinal fluid may be tinged with blood. As additional fluid accumulates in the barrel, the fluid should become clear, unless the source of the blood is a subarachnoid hemorrhage. If the flow is poor, a nerve root may be obstructing the opening of the needle, and you should rotate the needle 90 degrees. If drops of blood enter the needle, it may become clogged. In this case, you should obtain a new needle and enter the site through a different interspace. For you to obtain an opening cerebrospinal pressure, the patient must be in the lateral recumbent position. Use a flexible connector and attach a manometer to the hub of the spinal needle. After waiting for the column of fluid to rise and possibly seeing pulsation from cardiac or respiratory motion, you may take a measurement. If the cerebral spinal fluid pressure exceeds 25 centimeters of water, you should closely monitor the patient for signs of herniation and determine the cause of the patient's elevated intracranial pressure. You must allow cerebrospinal fluid to drip into the collection tubes. Never aspirate cerebrospinal fluid. Even a small amount of negative pressure can precipitate a hemorrhage. The amount of fluid collected should be limited to the smallest volume necessary for testing. Typically, 3 to 4 milliliters of fluid is sufficient for routine indications. By turning the stopcock toward the patient, fluid in the manometer may be collected. After collecting an adequate specimen, replace the stylet and remove the needle. Although traditionally patients have been told to lie flat for several hours after a lumbar puncture, there is no evidence that this precaution decreases the risk of a cerebrospinal fluid leak, post-puncture headache, or other complications. All sharps should be properly disposed of in appropriate sharps containers or needle lock devices to help minimize the risk of needle stick injury. Obese patients may represent a challenge due to difficulty in identifying landmarks. Other conditions, such as osteoarthritis, ankylosing spondylitis, kyphoscoliosis, previous surgery that has altered landmarks or spaces, and degenerative disc disease also may make the procedure more difficult. If faced with these challenges, consider consultation with an anesthesiologist or perhaps a radiologist if fluoroscopy-guided lumbar puncture seems to be a better approach. Lumbar puncture has numerous possible complications, including cerebellar herniation, referred pain, headache, bleeding, infection,
the formation of a subarachnoid epidermal cyst, and leakage of spinal fluid. You can avoid many of these complications by conducting a careful assessment of the patient before the procedure, including a thorough neurologic examination and retinoscopy, and monitoring the patient throughout the procedure. A subarachnoid epidermal cyst occurs when a skin plug is introduced into the subarachnoid space. The standard use of a needle with a stylet will avoid this complication. Leakage of spinal fluid can occur at the puncture site. A large bore spinal needle is more likely than a smaller bore needle to produce a leak, so the latter should be used whenever possible. In the case of persistent leakage of spinal fluid, an anesthesiologist should be consulted to determine whether a blood patch is needed to occlude the leak. Lumbar puncture is a commonly performed procedure that can be a very useful aid in clinical diagnosis and treatment. Bueno, muy bien. Ahora ya voy a enviar la clase para grabar. A ver, la tengo que parar la clase. Y